Buen día chicos, este video es relacionado a la materia de circuitos eléctricos. Vamos a empezar por ¿qué entendemos por un circuito eléctrico? Bueno, un circuito eléctrico lo entendemos como un sistema o conjunto de componentes interconectados y estos componentes interconectados pueden ser resistores, capacitores, fuentes de voltaje, etc. Otra definición que la podemos obtener del libro de Robert Boylestad en Introducción al Análisis de Circuito es que es una combinación de cierto número de elementos unidos en puntos terminales que proporcionan una ruta cerrada a través de la cual la carga pueda fluir. Tenemos como ejemplo el de una batería conectada a un interruptor y posteriormente ese interruptor puede accionar una lámpara y esta lámpara la consideramos nosotros como si fuera una carga, ¿sí? Y estos elementos se interconectan entre sí a través de un alambre de interconexión, que por lo general en casa, en aplicaciones industriales y comerciales, es utilizado el cobre o el aluminio. Algunas definiciones que nos serán bastante útiles a lo largo de este curso y otros relacionados con circuitos eléctricos es la definición de corriente, la cual la definimos como una tasa de flujo de cargas eléctricas en un circuito. Y esta tasa de flujo está medida en amperes, que son nada más y nada menos que coulombs sobre segundo, como viste en materias anteriores. El voltaje lo tomamos como una diferencia de potencial entre dos puntos y se dice que el voltaje entre dos puntos es de 1 volt si se requiere un joule de energía para mover un coulomb de carga de un punto a otro. La potencia es la indicación de cuánto trabajo puede ser realizado en una cantidad específica de tiempo y se mide en joules sobre segundo o watts como comúnmente lo conocemos. El cortocircuito ocurre cuando dos terminales de un elemento o rama están conectados juntos mediante un conductor de baja resistencia. Ahora vamos con la definición de rama. Es una parte de un circuito que consta de uno o más elementos en serie. Seguimos con las definiciones. El efecto Joule es un fenómeno irreversible en el cual, si en un conductor circula una corriente eléctrica, parte de esta energía cinética de los electrones se transforma en calor debido a los choques que sufren con los átomos del material conductor por el cual circulan, elevando la temperatura del mismo. Día a día vivimos y lidiamos con este fenómeno. Por ejemplo, cuando tú conectas una plancha en tu casa, no solamente se calienta la plancha por el hecho de inducir un voltaje y una corriente a través del aparato, sino también se calienta el cable de alimentación de ese aparato. Cuando tú pones a cargar el celular, el cubo cargador de tu celular también se calienta por efecto Joule. Los focos incandescentes que se utilizaban en años pasados también son una representación básica del efecto Joule. ¿Por qué? Porque esa energía que consumía la resistencia la disipaba en forma de calor, pero era tanto el calor que el filamento se ponía casi al rojo vivo. Entonces, ese efecto Joule es mucho más común de lo que nosotros pensamos. Ahora vamos con la definición de nodo, que lo considera como la unión de una o más ramas. La potencia es la indicación de cuánto trabajo puede ser realizado en una cantidad específica de tiempo y se mide en joules sobre segundo o en watts. Y también está la resistencia, que es la oposición a la corriente que resulta en disipación de potencia. Dentro del estudio de los circuitos eléctricos, la energía eléctrica se puede clasificar, y también los circuitos, en dos grandes ramas. La primera es la corriente directa o también conocida como corriente continua. Y la segunda opción es la corriente alterna. La corriente directa, tanto el voltaje como la corriente, son en todo momento constantes. Mientras que en la corriente alterna, la forma del voltaje va variando. La forma de onda del voltaje va variando respecto al tiempo y tiene una forma sinusoidal. De acuerdo como lo podemos ver en pantalla. Va variando la polaridad, el voltaje de positivo a negativo, y esto hace que el voltaje tenga una frecuencia. En el caso de corriente alterna,
En México, en nuestro sistema eléctrico de potencia, manejamos una frecuencia de 60 Hz. Ahora, el hecho de que exista una frecuencia en la señal de voltaje y la señal de corriente abre la ventana a nuevos fenómenos que no se experimentaban en la corriente continua, como lo son la representación del estudio de la corriente alterna a través de fasores, y también que el concepto que se tiene de resistencia cambie ligeramente para corriente alterna y empecemos a hablar en términos de impedancia. El estudio de que nosotros vamos a realizar de circuitos eléctricos en este curso empezará con el tema de corriente directa. El por qué existen estos dos tipos de corriente y su aplicación se va a explicar en el siguiente slide. Como nosotros podemos ver en este slide, en corriente alterna tenemos sistemas de potencia que son empleados para alimentar transformadores, que son empleados también para alimentar motores. Y en la parte de corriente directa o corriente continua se utiliza sobre todo para circuitos de control. Y estos circuitos de control se ven relacionados por lo general con electrónica. Esta parte de la electrónica incluye lo que son las tablets, lo que son también computadoras, laptops, sobre todo. También involucra control o controles y demás dispositivos portátiles. Ahora, los tipos de carga que manejamos para corriente directa y corriente alterna se pueden englobar en tres grandes grupos. Las primeras son las resistivas o lineales, la segunda son las inductivas y la tercera son las capacitivas. En elementos resistivos nosotros tenemos el foco incandescente, también tenemos cualquier elemento que incluya algún tipo de resistencia, como son las estufas eléctricas, los hornos eléctricos, las planchas, las regaderas eléctricas, y en las inductivas todo aquello que tenga un embobinado, ¿sí? Como lo son los motores, como lo son también los compresores, y en las cargas capacitivas pues forzosamente un capacitor, ya sea un capacitor de arranque como lo que tenemos aquí, ¿sí? Ahora, seguimos. Corriente directa o continua, la ley de Ohm. Toda conversión de energía de una forma u otra puede ser relacionada a través de esta ecuación. Para circuitos eléctricos, el efecto que se trata de establecer es el flujo de carga o corriente. La diferencia de potencial o voltaje entre dos puntos es la causa, presión, y la oposición es la resistencia encontrada. Una excelente analogía para el más sencillo de los circuitos eléctricos es el agua, que hay en una manguera conectada a una válvula de presión. Considere que los electrones de un alambre de cobre representan el agua en la manguera. La válvula de presión sería el voltaje aplicado y el voltaje de la manguera constituiría el factor que determina la resistencia. Si la válvula de presión está cerrada, el agua simplemente permanece en la manguera sin moverse, tal como los electrones en un conductor sin un voltaje aplicado. Si abrimos la válvula de presión, el agua fluirá a través de la manguera tal como lo harán los electrones en un alambre de cobre cuando se aplique un voltaje. En otras palabras, la ausencia de la presión en un caso y del voltaje en el otro resultará simplemente en un sistema sin movimiento-reacción. La velocidad a la que el agua fluirá en la manguera es una función del tamaño de la manguera. Una manguera con un diámetro muy pequeño limitará la velocidad a la que el agua pueda fluir por ella. De la misma forma que un alambre de cobre con diámetro pequeño representará una resistencia alta y limitará la corriente. En resumen, la ausencia de una presión aplicada, es decir, un voltaje, en un circuito eléctrico, resultará en una reacción nula en el sistema y ninguna corriente en el circuito eléctrico. La corriente es una reacción al voltaje aplicado y no el factor que pone al sistema en movimiento. La ecuación que tenemos en pantalla es conocida como la ley de Ohm, en honor a George Simon Ohm. Esta ley revela claramente
que para una resistencia fija a mayor voltaje o presión en un resistor, mayor será la corriente, y a mayor resistencia para el mismo voltaje, menor será la corriente. En otras palabras, la corriente es proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia. Como características, tenemos que existen dos grandes nomenclaturas a la hora de organizar un circuito eléctrico. Claro que se pueden tener circuitos eléctricos mixtos, pero vamos a empezar el estudio de circuitos eléctricos analizando un circuito en serie, a como se presenta en el siguiente ejemplo. Buen día, chicos, el tema de hoy es titulado circuitos en serie. La definición que leeré es extraída del libro de Introducción al análisis de circuitos de Boylestad, la 10ª edición. Un circuito consta de cualquier número de elementos conectados en puntos terminales, ofreciendo al menos una ruta cerrada por la cual pueda fluir la carga. Esto es el caso de lo que tenemos en pantalla. Presenta un número de elementos, en este caso el número de elementos son 4. Son 4 resistencias que están conectadas en puntos terminales. ¿De acuerdo? Al circuito que nosotros tenemos en pantalla se le han conectado 4 elementos en 4 puntos terminales. Esos puntos terminales son los siguientes: el punto A, el punto B, aquí están conectados, de hecho hay un cambio de color, el punto C y el punto D. ¿Sí? Ahora, dos elementos se encuentran en serie si solo cuentan con una terminal en común. Es decir, una terminal de un elemento se encuentra conectada solamente a una terminal del otro elemento, como lo veremos en el ejemplo de los focos que presentaré a continuación. Y número 2, el punto común entre los dos elementos no se encuentra conectado con otro elemento que transporta corriente. A esta configuración de conexión la llamaremos circuitos en serie. ¿De acuerdo? Entonces, recordemos que la ley de Ohm dice que la corriente va a ser igual al cociente del voltaje sobre la resistencia. Para este caso nosotros solamente tenemos o contamos con una fuente de voltaje, y esa fuente de voltaje se encuentra en corriente directa y equivale a tener 120 volts. ¿De acuerdo? Para poder aplicar la corriente que necesita este circuito para funcionar, es necesario calcular la resistencia equivalente. La resistencia equivalente del circuito va a ser igual a la sumatoria de todos los elementos resistivos conectados en serie. Recordemos que este circuito es un circuito en serie. Y la resistencia equivalente para un circuito en serie es una sumatoria, donde es R1 más R subíndice 2 más R subíndice 3 hasta R subíndice n. Nosotros no tenemos n elementos, tenemos solamente 4 elementos. Entonces la resistencia equivalente para este caso sería igual a sumar la resistencia de 3 kilo ohms más la resistencia de 8 kilo ohms más la resistencia de 7 kilo ohms más la resistencia de 5 kilo ohms. ¿De acuerdo? Y esto lo vamos a dejar expresado o multiplicado por kilo ohms para no tener problemas con las unidades. Aquí es importante que tú tengas en consideración en todo momento las unidades que vas a manejar, ya que en algunos circuitos te será necesario manejar, bueno, algunos elementos resistivos estarán en ohms, otros en kilo ohms y otros en mega ohms. Entonces la resistencia equivalente la obtenemos al sumar todos esos números reales. Serían 3 más 8, 11. 11 más 7, 18. 18 más 5 son 23. La resistencia equivalente entonces es igual a 23 kilo ohms.
Para encontrar la corriente que se encuentra circulando en el circuito, bastará con que nosotros apliquemos la ley de Ohm directamente. Sería corriente que es igual a intensidad es igual al cociente de voltaje, que son 120 volts, sobre la resistencia, que la resistencia debe estar en ohms. Entonces, como son kilos, vamos a manejar el prefijo 23 por 10 a la 3. Por 10 a la 3. Con ayuda de su calculadora pueden obtener esto. Sería 120 entre 23.000. Vamos a obtener que la corriente es de 0.005217 amperes. ¿De acuerdo? También es posible que lo manejemos todo en kilo ohms, pero el resultado sería en miliamper. Bastaría solamente con correr el punto 3 lugares. Es decir, nos quedaría en 5.217 miliamper. Para dar continuidad al ejercicio, no solamente es posible calcular la corriente que circula a través del circuito con estas características de elementos resistivos. También es posible calcular la caída de voltaje y la potencia consumida por ese circuito de la siguiente manera. Para calcular la caída de tensión emplearemos la misma ley de Ohm. Hay que recordar una característica del circuito en serie. Aquellos elementos que están conectados en serie, todos, a través de todos ellos, circula la misma corriente. Entonces, la corriente de 5 puntos, permítame, entonces, la corriente de 5.217 mA circula a través de todo el circuito. Todo el circuito. Y al circular a través de todo el circuito, es posible calcular las caídas de voltaje que va a haber en cada uno de estos elementos. A partir de la ley de Ohm realizamos un despeje de ecuación. Si yo tengo que intensidad es igual a voltaje sobre resistencia, entonces la caída de tensión en ese elemento resistivo va a ser igual a voltaje igual a intensidad por resistencia. Y de este modo habremos de calcular la caída de voltaje al pasar la energía por ese elemento resistivo. Recordemos que la corriente está en miliamper. Sería 5.217 por 10 a la menos 3 amperes, que multiplica a la resistencia en ohms. En este caso vamos a hablar de la resistencia número 1 y esa resistencia es de 3 kilo ohms. Aquí vamos a multiplicar por 3. Recordemos que el prefijo kilo es por 10 a la 3. ¿Sí? Entonces, la caída de voltaje en esa resistencia va a ser igual al producto de 5.217 por 3. Se ha perdido un voltaje al pasar de 15.651 volts. Esa es la caída de voltaje que nosotros vamos a tener cuando la energía pase a través de ese elemento resistivo. Ahora, el segundo elemento, vamos a multiplicar entonces 5.217 por 8. Vamos a tener una caída de
41.736 volts. Eso va a ser para el segundo elemento resistivo del circuito. El voltaje entonces la caída de voltaje entonces para el elemento número 3, elemento resistivo número 3, va a ser igual a multiplicar 5.217 perdón, por 10 a la menos 3 por 7 por 10 a la 3. Recordemos que la notación científica por 10 a la 3 denota el prefijo kilo, ¿sí? Entonces realizamos la multiplicación 5.217 por 7 y obtenemos 36.519 volts. Esa es la caída que tenemos. Ahora el voltaje 4, la resistencia es de 5. Sería 5.217 por 10 a la menos 3 ampere por 5 por 10 a la 3. El resultado de esa operación es de 26.085. Si tú quieres saber si has calculado bien las caídas de voltaje, pues la sumatoria de esas caídas de voltaje debe ser igual al voltaje de la fuente. Vamos a sumar entonces la cantidad de 15 puntos en su calculadora de 15.651 más 41.736 más 36.519 más 26.085 y vamos a tener que la sumatoria de voltajes es igual a 119.991 volts. Como puedes ver, existe un porcentaje de error, pero es mínimo. Y esa cantidad de 100.19 existe un porcentaje de error. Esto es mínimo. Ahora, la sumatoria es igual a 119.991, lo cual es muy cercano o muy aproximado a 120 volts. Eso sería la forma de comprobar que las caídas de voltaje en el circuito en serie han sido calculadas de una manera correcta. También es posible calcular cuál es la potencia consumida por cada uno de los elementos del circuito. Existe una forma que nos dice de la ley de Ohm que la potencia es igual a intensidad al cuadrado por resistencia. Si nosotros le aplicamos la potencia para la resistencia número 1, va a ser igual a la corriente, que es de 5.217 por 10 a la menos 3 ampere por el valor de la resistencia al cuadrado, disculpe, por el valor de la resistencia, que es de 3 por 10 a la 3 ohm. La potencia disipada por ese resistor entonces sería igual a 81.6512
Recordemos que la potencia está en watts, entonces serían miliwatts. Aquí es cuestión de que ustedes lo revisen con los prefijos. La potencia disipada por el segundo elemento resistivo también se hacen las mismas operaciones. Sería 5.217 por 10 a la menos 3 ampere al cuadrado. Recordemos el valor, que es de 8. Y vamos a obtener un resultado de 217.7367. De nuevo, miliwatts. La potencia en el elemento 3, de la misma manera, 5.217 por 10 a la menos 3 ampere al cuadrado por 7 kilo ohms. Va a ser de 190.519 miliwatts. La potencia en el cuarto y último elemento la vamos a multiplicar por la resistencia de 5 kilo ohms. Vamos a obtener 136.0854 miliwatts. La potencia total entonces sería la sumatoria de esas potencias. Tendríamos un total de 625.9923 miliwatts de potencia consumida por todo el circuito. ¿Existe otra forma de comprobarlo? Sí, recuerden que habíamos calculado con anterioridad cuál era la resistencia equivalente, y la resistencia equivalente era de 23 kilo ohms. Entonces, la forma alternativa sería potencia es igual a la corriente, que es de 5.217 por 10 a la menos 3 ampere al cuadrado por la resistencia equivalente del circuito, que es de 23 por 10 a la 3. Ok, y vamos a comprobar el resultado. Nos dice que el total es de 625.993047 miliwatts. Como puedes ver, se ha cumplido que la sumatoria de la energía consumida por cada uno de los resistores es igual a la resistencia equivalente. Esto ha sido un ejercicio de circuitos en serie. Vamos a seguir con el ejercicio en circuitos en paralelo. Te invito a seguir viendo el video y observar cómo lo realizamos a través de Multisim. Para la simulación del circuito en serie que acabamos de ver, esta es la interfaz de Multisim, como ustedes pueden observar. Para ingresar la fuente de voltaje vamos a darle clic en Place Source. Se refiere a fuente. Como pueden observar, hay diferentes tipos de fuentes que suministran energía a un circuito. Nosotros vamos a utilizar esta que dice DC Power, Direct Current Power. Power se refiere a energía. Y damos clic, ya la colocamos en la interfaz, ya para simularla. Ahora nos falta agregar la parte de los resistores. Vamos a darle clic en Group y a continuación en Basic.
En Basic nos va a dar una serie de elementos que podemos agregar al circuito. Entre ellos están los relay, los resistores, los capacitores y los inductores. En este caso nosotros vamos a simular un circuito netamente resistivo. Entonces solamente agregaremos elementos resistivos. Vamos a colocar aquí la resistencia, como está indicado en el circuito. Otra resistencia. No importa si las resistencias ahorita tienen un valor de 1 kilo ohm o de 1 ohm. Aquí. Y por último la cuarta resistencia. También para simular el circuito, a diferencia de lo que nosotros tenemos en los libros, es necesario en el simulador agregar un ground, una tierra física. Vamos a Source y dentro de la familia de Source, de fuentes, vamos a agregar el que dice Ground. Ahora lo que nos queda es conectar todos los elementos de nuestro circuito. Aquí voy a conectar la fuente de voltaje con la primera resistencia, la resistencia 1 con la resistencia 2. Eso ya es lo que llamamos circuitos en serie. Están conectados entre sí por al menos una terminal. Por una sola terminal, disculpen. Esta la vamos a rotar. La vamos a conectar resistencia 2 con resistencia 3, resistencia 3 con resistencia 4 y resistencia 4 con la parte negativa de la fuente. ¿Sí? La raya más grande en la parte de arriba de la fuente indica el lado positivo y la raya más pequeña el lado negativo. También vamos a conectar el ground. Listo. En un circuito el amperímetro debe de ser colocado en serie. ¿Sí? Si nosotros queremos poner un amperímetro, lo debemos de poner en serie. Entonces vamos a poner aquí un multímetro. Vamos a quitar este y lo vamos a poner aquí. Parte positiva y parte negativa. O sea, vamos a hacer que la corriente pase a través de nuestro amperímetro. ¿De acuerdo? Vamos ahora a cambiar los valores de voltaje para el circuito. Aquí tenemos 12 volts. En el circuito nos piden 120. Aquí tenemos 1 kilo ohm. En el circuito nos piden solamente 3. No 1, nos piden 3. En la segunda resistencia nos piden 8. En la tercera resistencia nos piden 7. Perdón, 7. Y en la cuarta resistencia nos piden 5. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es correr el circuito. Y vamos a ver que el voltaje es de 119.997 volts. Aquí presenta pues una ligera caída, pero es insignificante. Y vamos a colocar o vamos a medir el nivel de amperaje en el circuito. Es de 5.217 mA, lo cual coincide con los cálculos que nosotros tuvimos. ¿Sí? Para medir la potencia en el multisim, lo puedes hacer en este caso, que es la versión 14 me parece. Lo puedes hacer a través de esta lupita de Power, y nos dice que la primera resistencia consume un total de 81.7 miliwatts, lo cual coincide con los cálculos que nosotros obtuvimos. Que la segunda resistencia consume 218 miliwatts. Nosotros obtuvimos 217.73. Está bien. La tercera consume 191. Nosotros obtuvimos 190.519. Y la cuarta consumió 136 miliwatts. Nosotros obtuvimos 136.08. No lejos de la realidad, ¿verdad?
Entonces, como puedes ver, la ley de Ohm se cumple, lo podemos comprobar a través de este simulador. Y también es posible comprobarla de tener una fuente en corriente directa y contar con las resistencias requeridas por el problema, ¿no? Para comprobarlo de manera física. Esto ha sido todo por mi parte. Espero que este pequeño tutorial introductorio a Multisim te sea de ayuda para el desarrollo del curso. Hasta luego.